Ofelia Fernández en el estudio. ¡Dale, Ofe! Hola, recién me siento. Recién se sienta aquí. Te hicieron la del monopunch. Recién se sienta en la mesa. ¿De qué son las sospechas de Ofelia Fernández del día de hoy? Las sospechas de Ofelia Fernández del día de hoy no son tanto sospechas de una licencia veraniega, es más un laboratorio. Bien. Ahora explicaré bien por qué. Fue gracioso que es algo que trabajé mucho las últimas semanas, que anuncié la semana pasada y que Felipe Boeto tuvo que ponerme en autos de que no tenía columna. Claro. Yo el miércoles iba a aparecer acá con la computadora si no lo subía a Instagram. Le mandé una captura de pantalla de tu historia porque Felipe mandó la rutina y le digo, che, alguien se equivocó. Y bueno, fui yo misma. eras vos. Entonces generó una expectativa tremenda. Hay gente que está esperando esta columna desde la semana Igual sí, me pasada. han mandado muchos mensajes de dónde está, y yo, ¿cómo explico que tengo problemas? Bien. Atención. Bueno. El tema de hoy es lo que llamo el tema del verano, pero de todos los veranos. Cuando pensamos en el tema del verano, en general pensamos en el hit particular de ese verano, y en este caso estamos hablando de una transversal, pero cada vez más psicótica de todos los veranos. Y de mucha gente, que es tener un cuerpo. Que es llegar al verano, digamos. Que sí, la llegar famosa ahí. frase. Totalmente. Llega como un ataque de pánico en increyendo, y tener un cuerpo se vuelve todo un asunto, digamos, que toma otra dimensión. Estuve, como acabo de decir, haciendo encuestas en Instagram sobre el tema. No es el método de mayor rigor, pero ya lo iré desarrollando. Pero en hacer esas encuestas y en anunciar la columna, me pasó algo que me parece que puede venir bien contar a fines de alimentar mi punto, que es que también obtuve varias veces la misma respuesta, que fue: ¿por qué no hablas de la reforma laboral? Esto fue la semana pasada. Es gracioso primero porque fue mi columna anterior, que para quienes estén viendo esta lo cuento, pueden ir a buscarla. Pero me sirve por más que eso. Incluso si no hubiese hablado de reforma laboral, que justo lo hice. Primero, un punto que es el que intento traer siempre, sobre todo a este espacio, que es que, bueno, trata sobre los márgenes de qué se puede y no se puede discutir, digamos, de qué manera manejamos la conversación. Si siempre la conversación se debe imponer de manera coyuntural, o si a veces podemos hablar de lo que se nos canta el orto, que a veces no se trate solamente de lo que no nos gusta de un gobierno, y tal vez a veces se puede tratar de lo que no nos gusta de la vida, y de por qué eso que no nos gusta de la vida está tan divorciado de la discusión política. Cómo podemos por qué no podemos ser los que acercan política y esperanza en algunas cosas nuevas, en algunas discusiones que no se suelen pensar desde ahí, desde esa óptica. Quizás también porque la política dejó de importarle a mucha gente, porque dejó de discutir las cosas que no le gustan de la vida. Sí, tal vez hay algo ahí. Claro. O al menos esa es mi sospecha. Esa sí es la gran sospecha de la que suele estar hecha la columna. Pero hay un punto más, me parece, que es que somos muy selectivos con los datos que nos alarman, con los datos que pueden armar coyuntura. Y algunas cosas me parece que está bueno hablarlas, pues nos canta el orto, pero esta creo que está buena hablarla por una urgencia estadística. Es que tenemos datos muy graves en este tema en Argentina. Y estamos acostumbrados a que cuando tenemos datos muy graves en algún tema en Argentina, pasan a estar muy ponderados políticamente. ¿A qué voy con esto? Voy con los datos para que se entienda ese contexto. En Argentina, 1 de cada 3 mujeres jóvenes padece de trastornos alimentarios. En su mayoría se trata de anorexia y bulimia nerviosa. Esto es información de la Sociedad Argentina de Pediatría. Un dato más que es importante: esto es un 50% más que los resultados arrojados por un estudio que llevaron a cabo en 2001. Es decir, además de que pasa mucho, está pasando mucho más en el último tiempo. Primera información. Argentina es el 4.º país con más cirugías estéticas del mundo. Impresionante. Hay muchos países del mundo. Muchos, es el 4º. El 2.º con más trastornos de la conducta alimentaria del mundo. 2º, también. Un país Impresionante. ¿Abajo impresionante. de quién sabemos? Japón, si no me equivoco. Y los trastornos de conducta alimentaria representan la segunda causa de mortalidad en todo trastorno de salud mental. Los trastornos que involucran a la salud mental, el segundo por el que más gente se muere. Es raro imaginarse que en otras discusiones, como pueden ser, por ejemplo, las económicas, Argentina esté tan mal posicionada y no parezca ser un asunto de la política. Y no los estoy poniendo a competir. Estoy como llamando o convocando a cierta urgencia, porque si fuésemos el segundo país más bajo, si tuviésemos el segundo salario más bajo del mundo,
sería indiscutible. Sí, ¿no? se hablaba mucho cuando teníamos tipo el segundo, tercero, cuarto índice de inflación más alto del mundo, por ejemplo. Por ejemplo. Y que es una noticia que sacude la prioridad de la discusión pública de alguna manera. Que no te la resuelve inmediatamente, pero que pone una prioridad en alguna parte, ¿viste? Sí, ubica una el PBI gravedad. per cápita, el salario, como hay un montón de informaciones que se ligan automáticamente a gravedad y te hace sentir patético o te hace sentir mal estar, digo, en un mundo tan grande ubicando una posición tan potente en algo tan malo. Sí. El argentino tiene una posición terriblemente mala en un tema terriblemente malo y no es un asunto Desde hace público. mucho tiempo y cada vez peor. Sí, sí, tal cual. Entonces quería jugar, o más bien predicar una nueva urgencia, ¿no? Pero como decía, al estar poco explorado políticamente es difícil explorarlo y por eso creo que la actitud tiene que ver con esta idea de laboratorio. Tengo una inquietud y veamos qué gollete tiene o qué lazos podemos encontrar entre este tema y lo que llamamos político de alguna manera. Primero una aclaración en cuanto a este laboratorio y esta investigación, entre comillas, que es que es el paradigma desde el cual voy a hablar del tema, que es que soy mina, que no es menor. Y por traer esta encuesta irrelevante en términos científicos, que es la de mi Instagram, entender más o menos cómo funcionan esos porcentajes en una muestra, así nomás, que a mí, ponele 3 de cada 4 mujeres me respondieron que tuvieron o tienen un trastorno alimenticio, o sea, el 74% de las mujeres que votaron, y en los varones dijo que sí, el 43% de los varones que votaron. ¿Qué quiere decir? Que no es que es algo que solo le pasa a las mujeres, pero que les pasa más. Es decir... Quizás hay una respuesta ahí de por qué también es un tema que cuesta meter más en la agenda. Exactamente. Es en realidad la única razón. Y vamos a hablar un poco de eso después. De por qué algo que le pasa más a las minas se vuelve irrelevante políticamente. No se necesitan estados, no se necesitan hospitales, no se necesita nada. Es un drama histérico que se tienen que bancar. Claro. En este caso, creo que lo que pasa es que la imagen gobierna y organiza una parte más importante de la vida social, afectiva y simbólica para las mujeres, pero también está pasando algo con los varones y cada vez está pasando algo más fuerte con los varones en relación a este tema, pero tiene otras particularidades que adelanto y anticipo, no voy a tratar en profundidad porque se manifiesta mayoritariamente en trastornos que no conozco bien, digamos, que tienen más que ver con la vigorexia, los esteroides, la papota, la obsesión gimbro. muscular. Sí, tal cual. El chad. El chat Incluso gimbro, el que come como- proteína. Sí, tal cual. O incluso con cierta soledad emocional característica en la que se manifiesta de formas distintas o incluso tal vez hasta se autorreconoce de maneras distintas o se va menos seguido a buscar un diagnóstico. Puede ser todo eso. Pero voy a hablar más desde el paradigma femenino, si se quiere, de la problemática. Y tal vez resuena también en muchos varones una cosa que se pueden permitir también. Resonar en algo que está pensado desde la perspectiva femenina, como tantas veces una intenta encontrar dónde existe lo mujer en una cosa generalizada desde la mirada masculina, ¿no? No, y que también los varones y mujeres tenemos diferentes exigencias frente a lo que es un cuerpo. Sí, Más allá o sea, las mujeres, por lo que estás diciendo, tienen más trastornos de alimentación, también tiene que ver con lo que se le exige a cada uno de lo que tiene que ser su cuerpo, digamos. O sea, no hizo para mí qué rol tiene en los aspectos que protagonizan la vida de ambos a la vez. El cuerpo en general, a la mujer para presentarse ante cualquier situación, claro. significa más del porcentaje que para un tipo, Ujú. que algunos otros atributos le pueden compensar. Y no es tal vez el caso de las mujeres a la hora de presentarse a un trabajo o a una relación Total. amorosa o lo que sea. Entonces hay un pesar que es compartido, pero tal vez en uno es un desgobierno de tu vida y en otro es un pesar, un padecimiento, ambos tratables y cuestionables, pero uno con otra urgencia, ¿verdad? Yendo a eso, entrando entonces en el tema finalmente, bueno, es raro lo que voy a hacer, pero me traje un video de mí misma. O sea, me traje a mí misma como fuente en mi propia columna. Cosas que yo me permito. Si no te traes vos, ¿quién? O sea, ¿Quién? o sea, obvio. No, pero porque yo empezaba también para atajar desde qué lugar hablo, como empezaba a trabajar esto en el documental, y es importante para lo que voy a decir después, para mí ver esta partecita, que sería el primer video. Veámoslo entonces, Teito. video ¿Cómo podemos 01. encontrar esto online? Si partimos de la inseguridad, No, podemos entonces perdón. hablar de la imagen. Yo, como el 80% de mis amigas, fui anoréxica y bulímica al principio de mi adolescencia. Pesaba 2 kilos y ni siquiera así lograba llegar a verme como el esqueleto que añoraba, lo cual
me enojaba bastante. Los recuerdos de iPhone me tiran fotos viejas y mi primera reacción siempre es deprimirme. Inconscientemente miro lo flaca que era, lo flaca que estaba y no es que me trauma o deprime por decir, viejo, qué mal la pasaba en ese momento. Lo que me deprime, habiendo atravesado un desorden alimenticio y viéndolo ahora de lejos, muchas veces es haber engordado, no recordar lo insalubre que fue ser flaca de esa forma. La incorporación de la selfie a la vida cotidiana, la foto a la vida cotidiana. Después llegaron los filtros. Cada vez mirarte en el espejo era menos atractivo que en el teléfono. Hasta incluso a veces te pasa al revés y te querés matar. Tipo, te ves en el espejo y decís, qué linda estoy. Te querés sacar una foto y decís, ¿cómo el celular no logra capturar eso que cada tanto si ves en el espejo? ¿Por qué importa más esta realidad acá adentro, celular, mostrable y validable, que esto que yo siento? El filtro se está volviendo una nueva locura en la que vas armando una versión de vos misma que existe solo en ese plano y te empieza a dar vergüenza presentarte en persona de lo intervenida que te muestras en internet. Eso está generando una nueva movida que es que la gente va y le pide a un cirujano, haceme este filtro de Instagram. Corta, poneme agujas en la cara hasta hacer este filtro de Instagram. Las redes sociales glorifican mucho mostrar el cuerpo. El algoritmo premia que estés medio en bolas. Debe ser una combinación entre la pulsión pajera preexistente y el premio del algoritmo, aunque es difícil corroborarlo. Pero una mina no va a tener nunca más likes que estando medio en bolas. Es así. El cuerpo es el territorio más productivo de validación para las mujeres en una generación rota en Internet. Bueno, como verán, es un recorrido en un tiempo breve de muchos temas Sí. que cruzan la problemática. Voy a intentar ir viendo esos temas, ¿no? Voy a intentar estirar eso que en una pieza que intenta abordar el tema de la digitalidad en términos más amplios, le dediqué ese apartado. Pero ¿saben qué pasa? Yo recorrí las escuelas que pude, digamos, teniendo en cuenta que empecé en noviembre, pero bastantes escuelas con este documental. Este año voy a recorrer muchas más y verificaré con más precisión lo que estoy por decir. Pero ese pedazo del documental para las pibas de entre 12 y 16 años es en el que más se les transformaba la jeta. Por alguna razón, una parte que ni siquiera ponderé tanto a la hora de pensar el contenido entero, terminaba siendo un momento en el que se les arqueaban las cejas así, estaban tipo, como, esa es la parte que me preocupa. Y eso me parece interesante, porque además de que pasaba eso, cuando yo abría la conversación, pues yo llevé el documental y les digo, cuenten qué onda, qué pasa, era lo primero que me citaban, sobre todo las pibas más chicas, ¿no? Las de los primeros años del secundario. Que además es la edad en la que te empieza a pasar la preocupación, porque además te cambia el cuerpo, probablemente o engordes o no sé, tu cuerpo se vuelva otra cosa. Sí, nuevas hormonas también. Nuevas hormonas, por ahí te crecen las tetas, por ahí no te crecen, lo que sea es un problema. Empiezan los nutricionistas, la dieta y qué sé yo, cuando sos muy chiquita realmente. Sí, y eso es... Ese proceso les ha tocado a todas a lo largo de la historia, pero ahí el componente interesante es cómo se cruza ese proceso de siempre con la vida digital, finalmente. Mi intención fue ir a pensar la vida digital, ni descartarla, ni ponerla en un pedestal, pensarla. Entonces, les preguntaba, recordando algo que veíamos antes, que son pibas en urgencia. Que no es un tema, no es una ronda de amigas que armamos en las escuelas. Estamos frente a la generación con datos más alarmantes en materia de salud mental y que además presentan en Argentina datos especialmente alarmantes en términos de conducta alimentaria. Pibas que en ese mismo momento, si no queremos ver los datos, los grandes datos, todas empezaron a contar que se cortaban como una imagen, no de excepciones en los grupos de amigas, sino de norma en ese momento, en esa edad y en ese proceso de crecimiento. O sea, pibas en una situación de urgencia a las que yo les preguntaba concretamente, piensen en sus emociones y sentimientos, en el uso del celular, en el uso de la tecnología. ¿Cuál es el momento en el que más locas se vuelven? O sea, ¿a qué acción, a qué tipo de tiempo, a qué tipo de uso de Internet asocian su momento más triste, más desesperado y más loco? Y obviamente escriben sin parar, la góndola infinitos de cuerpos que circulan en Internet. Ese es el mambo. La góndola infinita de cuerpos para comprar, pero de cuerpos que no te van a entregar. Lo que estás comprando ahí es el trastorno. O sea, ahí vas a internet a comprar el trastorno y entregas tu cuerpo. No recibís uno, entregás el tuyo. Leía que una anoréxica en una nota que leí para preparar esta columna decía que tenía terapias grupales en el hospital y salía, se subía al bondi y veía las marquesinas de 11 y decía, bueno, yo puedo trabajar adentro mío, pero no existe un correlato, nada. Ahí afuera está cuidando eso que estoy intentando aprender. En eso
la idea de amor propio, que es tal vez la única cosa que se construyó alrededor de este problema, la autogestión de alguna consigna, de alguna contención, es casi la idea de producirse una esquizofrenia en ese sentido. Es casi promover una alucinación. Sí, amate así fea como sos. Sí, casi, ver ¿no? algo que a tu alrededor... pienso en esquizofrenia en el término de disociación, realidad y autopercepción. Tenés que percibir algo que a tu alrededor nadie más te deja ver Total. y nadie más te hace poder creer. Estoy exagerando y entiendo que es desde una buena intención que se habla de ese punto y tal vez no sea una mala práctica, pero es un paso transitorio. No es que estamos en la búsqueda de amarnos a nosotros mismos. Esto no estamos en la lucha por el amor propio, considero. Creo que podemos tener una más ambiciosa. Ese es más un caramelito de Hansel y Gretel dentro de una cosa más grande. Entonces, pensaba en esas marquesinas, porque esta era una nota vieja y una nota que narraba a una anoréxica en su adolescencia. Pero Internet ahora es otra cosa, es una cosa distinta a la marquesina. Son millones de imágenes, no es una marquesina que te cruzas del colectivo. Entonces construye una estadística enfermiza, aparte en la cabeza de estas pibas, que es que no sos vos frente a un cartel, sos vos frente a millones. Y eso trucha una estadística, que es la idea de que no es que son cuerpos inalcanzables, son los alcanzables. Hay millones que no son deformes como yo. Entonces estoy más cerca, que cuando el modelo está más lejos, incluso era más difícil pensar que vos podías hacerlo, Sí. o era más fácil entenderse a una misma. Estaba en una revista, claro. Claro. Pero veías a tu alrededor, tenías otras informaciones que te contrapesaban, digamos, esa sensación. Ahora hay millones que te hacen decir, yo soy la excepción, no la regla. La regla es ser todas estas millones de minas en Instagram, porque ¿qué hace el algoritmo? Cuando ves una, te da 100. No es que ves una y se va, ves una y te la va a devolver 1000 veces. Me acuerdo que en el stand-up que hacía mi amiga Lía Copelo, hace muchos años, Miles. en un momento decía, levanten la mano quienes acá tengan celulitis. Sí, Y levantaban la mano todas las mujeres de la sala. sí. Y decía, ¿por qué carajo sentimos que la deformidad es tener celulitis y lo Porque de... hay que luchar contra esto. Claro, pues, si Claro, todo- ¿por si- qué? Dejémoslo. Déjalo ahí, boludo. Bueno, Está. son así los culos, qué sé yo, no sé Sí, cómo... sí, vienen Totalmente. así. Absolutamente, Es verdad. exacto. Y creo que Internet altera mucho esa percepción, porque nadie levanta la mano, digamos. Claro. Porque el algoritmo te va a mostrar, no distingue atención constructiva y destructiva. Y si vos le prestás atención a algo de manera absolutamente destructiva, te lo va a dar más, te lo va a volver Sí. 1.000.000 de veces, te va a envolver ahí. Para preparar esta columna sometí a mi algoritmo por 2 semanas. En este punto. Empecé a explorar con mi algoritmo. Empecé a buscar, no fui a buscar la basura de una. Primero empecé a detenerme y reparar en modelitos, minas que suben fotos medio en bolas, como minas hegemónicas que simplemente suben fotos o un poco en bolas o no tan en bolas, pero Sugerentes. desfiles más de belleza, sin juzgar que eso exista, digamos, ¿no? Primero me detuve ahí. Fui un tipo, básicamente. Pero como no soy un tipo, y se ve que lo sabe, y Twitter y TikTok, me pasó algo distinto. Fue profundizando de una manera distinta. Twitter y TikTok me parecen los más relevantes en mi estudio en cuanto a los resultados. Porque, contrario a pensar que soy un pajero, sabe que soy una insegura. Claro. No un pajero, que ahí atrás no hay una persona que quiere que vayas desnudando a esa mujer. No. Que aparezca cada día con menos ropa. Hay una piba sumeando en la costilla. Sí, debería haber hecho flaquita. otra parte, claro, sí. Detecta que soy una insegura, entonces me fue metiendo en el submundo de libre acceso de los consejos de anorexia. Ah, Que eso es bien border. Y los de Twitter sobre cómo caretear con tus papás, ujú. cómo hacer que no se den No. cuenta. Bueno, igual sí, eso cuando yo era chica, que fue hace mucho tiempo, en los albores de internet existía como los blogs de Ana y Mía, Lo traje que después, eso, sí. perfecto. Ahí vamos ahí, me interesa también hacer esa comparación, pero primero quiero enumerar el total de las Sí. cosas para incluso ver esa diferencia. Consejos para el momento en el que la panza ya te duele y te hace ruido de hambre, digamos, de qué terrible. manera engañarla. Terrible. ¿Cuánto tiempo aguantan sin comer para entender cuántas horas es poco? Podrías estar ayunando más. Yo logro ayunar 18 horas. Entonces, bueno. ¿Qué laxantes compran y toman? Sí. O sea, para que si comieron, usar laxantes. ¿Por qué salió mal lo de los laxantes? Pero eso en otros tweets, digamos. Una muy border, que va a ser la que más nos permita discutir esto, los blogs del pasado y estas modalidades del presente, que son grupos de WhatsApp. Claro. Grupos de WhatsApp que se suman las pibas y están hechos, y veía las capturas de las conversaciones, para motivarse a dejar de comer. Entonces, El Thinspo. mandás todos los días tu cuerpo
Y te ponen, estás gorda, gorda de mierda, Me estás estás gorda. jodiendo. Estás gorda, gorda de mierda. Sí. Mandan las No, el comidas mundo del es un día, infierno, tenés que el comer mundo es un menos, tenés que infierno. comer menos. Son como todas pibas trastornadas y traumadas, diciéndose poniendo un espacio de castigo para que no se entreguen a la maldición de alimentarse. No puedo creer esto. Sí. Te juro que no lo puedo creer. TikTok es todo eso un poco mejor enmascarado. Twitter realmente no hay nada, No hay filtro no hay en Twitter, límite, no hay claro, nada. claro. Es así de textual, es así de enfermizo. TikTok está un poco mejor careteado y es un submundo que se llama Skinny Talk. Sí. Imagínate. Puta Ya tiene hasta un madre. nombre. Sí, que es como el submundo tiktokero de Skinny Talk. Yo me acuerdo que estaba la Thinspo, que era subir fotos de pibas realmente muy, muy, muy flaquitas de inspiración, digamos. Como thin de flaquita, Thinspo. No, increíble. Y como bien decía Lía, nada de esto acaba de nacer, pero como con todo, se anularon los inhibidores. ¿Me explico? No tenés que ir a buscar el recóndito blog que había que ir a buscar en nuestra adolescencia. Sí, en la media Alcanza hora que te daban con internet. mirar Sí. a una mina que está medio buena para que en una semana de mirar con un poco de atención, terminar en grupos de WhatsApp en donde te dicen gorda de mierda todos los días, es decir, notificaciones, grupos que ya ni buscas, sino que te aparecen para reproducir estos trastornos. En una semana de algoritmo yo hice ese recorrido y les juro que no lo forcé, no busqué ni una de esas palabras. Te lo adivina. No es solo que existe ese contenido que tal vez existió siempre, sino que se personaliza y se entrega. Terminas ahogada en esa información. Y ahí hay obviamente un agravante. Por fuera de que esto es grave en sí, me parece. Hay un agravante que son las edades, obviamente. Y es como en internet todo eso está empatado. Y vuelvo a las conversaciones con las pibas en las escuelas, con el cariño que le tienen a sus teléfonos. También aprovecho como este espacio para hablar de que la red social que más se permite, porque tiene menos interacción, entonces menos puedes decir, mi hija va a terminar hablando con un pederasta, es Pinterest, pero Pinterest es el paraíso de las minas más lindas que vos, también hay una cosa Sí. ahí, y es eso lo que ven sin parar. Y esas propias pibas, en el contacto, en la conversación, terminaban diciendo, bueno, como hay una diferencia entre ver un poco, que vimos siempre, con ver tanto de Total. todo eso. Sí. Y que podían terminar reconociendo, capaz esto no lo debería haber visto de tan chica, boludo. Como que en esa edad tan jodida, yo recuerdo como el paso de los 12 a los 13, como esa conversión es la parte La más peor edad psicótica para de una todos. niña. Y capaz no, simplemente no pueden ver eso. Simplemente no pueden tener contacto con eso. Y es una cosa difícil porque es la edad en la que más están pidiendo sus teléfonos. Es como Tal soy cual. adolescente, es como crecer implica también ese acceso, pero bueno, hay que discutirlo. Yo tiendo a pensar, no deberían ver eso de tan chicas. Sobre todo por lo fácil que te lleva hasta allá, boludo. O sea, porque yo jugando un toque llegué muy rápido hasta allá. Ahora, ¿cómo llegás al grupo de WhatsApp? Eso es lo que me... No me metí, obviamente. Pero ¿qué te aparece? ¿Un link? Compartían los links en Twitter y algunas contaban experiencias después, yo como indagando, experiencias en esos grupos de WhatsApp y subían las capturas de las conversaciones. Mirá los comentarios en el chat. La gorda de Rebelde Way no era gorda. No, dicen acá. felicitas. Tremendo. Mi hijo fue a Carlos Paz en diciembre. Ninguna de sus compañeras de 12 años se metieron a las piletas o se pusieron malla por vergüenza de sus cuerpos. Vamos a hablar de eso Bueno, también. perdón, nosotras el otro día en la pileta de Pedro, que tenemos 45 años cada una, estábamos las 5 boludas en el borde y todos Sí. ustedes en panza en la pileta, de pelotuda que somos. Sí, yo no me meto a Pelotuda casi una vez, ningún pelotuda lado. por siempre. Te dicen o pool sea. party y es como tener un ataque de pánico. Es un ataque de pánico, hacela de noche. Ah, un hallado. Vamos a ir a eso también, porque también me parece que tiene importancia política esa escena. O sea, esa escena para este tiempo y para esta época. Y me parece importante detenerse en eso, en la idea de lo que vemos y de las imágenes como palabra más precisa incluso que el cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que ves es una mediación de lo que sentís, que es la parte interesante filosóficamente del asunto digital, es qué viene primero. Es, en el documental al menos, la gran hipótesis que dialoga con Jamás tan cerca, que es el libro de Agustín Valle, a quien ahora voy a citar cuando termine este parrafito, que es la discusión entre presente o actualidad de alguna manera. O sea, que es una época que se divorcia del presente y lo reemplaza por actualidad, por información que se reemplaza una a otra. Y así como existe esa dicotomía, existe una puja que es entre cuerpo e imagen. No tenemos un problema con los cuerpos, tenemos un problema con las imágenes y con cómo la imagen gobierna los cuerpos finalmente. Y es importante cambiar de palabra en ese sentido. Para pensar esta relación entre cuerpo e imagen, voy a leer un fragmento de Valle en una nota que escribe en Lobo Suelto, si me permiten. Por favor.
Es una de las fijas en los gimnasios, que hay teles por todos lados. Cada rato aparecen publicidades de medicamentos, porque en los canales de aire son la gran mayoría las publicidades de medicamentos. Entre los que se destacan los analgésicos. Muestran cinturas, cuellos, rodillas, todas doloridas. Población de cuerpos dolientes en la ciudad mediática. Lógico, tocan el fleje de su resistencia en el régimen de actividad permanente. Cita a Spinoza que dice, no se sabe lo que un cuerpo puede. Frase erróneamente atribuida a Spinoza con sentido emancipatorio, parece axioma del orden rendimentista del capital. Cuerpos exprimidos al máximo física y atencionalmente, hasta que caen en huelga biológica, o sea, enferman. Duele el cuerpo, puede caer el cuerpo. Hay que ocuparse, mantenerlo. Paul Virilio dice que a fines de los 70 y los 80 el capital financiero empezó a construir edificios y rascacielos todos de vidrio, en una ideología de la transparencia sintomática, queriendo exhibir que no hay nada oculto, transparencia y positividad. Todo visible, todo puesto, todo en orden, todo fit. Fit. Entrar, encajar, estar fit. Que el lunfardo de Inglaterra devino en estar lindo. Estar encajado, encajable. Para el mercado laboral, comercial, sexual, amoroso, el cuerpo necesita ser carne de buena selfie, de buena imagen, alcanzar un cuerpo. Así WhatsApp, frase muy habitual en las publicidades del mundo fitness. Como dice la filósofa, esto me parece lo más importante, como dice la filósofa Florencia Badi en El sacrificio de Narciso, aquel mito moría cayendo al agua no por adorarse a sí mismo, sino a su imagen reflejada, especulada. En este sentido, lo que suele llamarse culto al cuerpo puede pensarse en rigor como un forzado y social culto a la imagen, con subordinación del cuerpo para su consecución. Sin embargo, el sostenimiento del ánimo, de la energía, aunque esté integrado a la normalidad dominante, estar bien para funcionar, puede también ser recurso de los movimientos vitales de búsqueda, exploración y hasta combate, tanto en la escala personal como la colectiva. ¿Qué cuerpo es preciso para la guerra que vamos perdiendo? Y con esto cierro la cita. Esta tensión cuerpo-imagen aparece en muchas cosas. El gimnasio, que es el ámbito que él analiza en la nota, con otras cosas que son muy buenas y recomiendo leerla. Hay una gran diferencia entre entrenar y hacer deporte cuidando tu cuerpo que hacerlo para convertirlo en imagen. Es muy distinto encontrar ahí una forma de conexión con el presente, con lo que produce anímicamente ese momento, que es salud mental y capaz autoestima, del mero hecho de ir, no del resultado, que es la relación maniática y obsesiva que está llenando Internet y que está llenando los gimnasios. Presente o actualidad, cuerpo o imagen, ¿vamos a entrenar nuestro cuerpo o vamos a producir nuestra imagen? ¿Es un escape o es una esfera productiva en donde desconectamos o en donde hiperconectamos? Como por agarrar un ejemplo y verlo desde esta misma perspectiva. Me pregunto y traía acá como porque me puse a pensar en eso, no sé. ¿Me queda muy poco tiempo? Mandale, no, recontra tranqui. Está chocho. Pero pensaba mientras armaba la columna, tal vez ya exagerando, como queriendo atravesar todo por el tema. Pero pensaba sobre el stream mismo en ese sentido. El stream mata a la radio. Todas las radios pusieron la camarita. ¿Porque la crisis de atención necesita más estímulos o porque para trabajar y relacionarte con otros la imagen ahora ocupa más porcentaje de las condiciones? Es decir, te hablan distinto o te escuchan distinto en este caso si te ves bien. Capaz son las dos. Yo creo que, pensando rápido, una de las primeras razones por las que se pusieron cámaras en la radio, por ejemplo, es porque la forma de seguir reproduciendo contenidos una vez que pasó a estar en el celular, digamos, en vertical por los clips. Y en imagen, claro. Y que entonces la radio se quedaba muy trunca. Pasaba y dejaba de... Sí, como ese videito que son las ondas radiales con subtítulos. De Radio Cat. Sí. Pero sí creo que en la radio toda la vida trabajaron locutoras que capaz no eran hegemónicas o que no hubiesen estado en la televisión y que les iba muy bien y que podían ser sexys y que podían ser deseadas. Te la podías imaginar. Sí, podían ser deseadas y ser buenas y capaz, o no sé, o ni siquiera gordas o flacas muy altas o no sé qué, como gente que no vivía de su cuerpo y que de repente el stream... mínimamente te tenés que maquillar antes de venir. No, incorporó la lógica de que es importante tu y a imagen. veces es solo eso. Sí. Y no hay humor. Ni... No, obvio. Entonces lo traía como un escenario más en el que, sí, creo que debe tener que ver con lo que decís vos. Creo que con la crisis de atención probablemente también, como que gente quiere ver cosas todo el tiempo y que mientras escucha algo también ver el video y también no sé qué. Pero también creo que hay algo de eso, digamos, de lo que significa productivamente la imagen en todas las áreas de la vida en este tiempo. Y la imagen ni siquiera como la verdad, porque en el mundo de las citas todo el mundo está atravesando esa neurosis.
que la presentación digital no es, tal vez es engañosa, digamos. Obvio que es engañosa, o sea, sí. Y que hay un prefiltro más raro que cuando te encontrabas en la vida, no sé, como hay algo ahí que está raro, como que cambió mucho y que es interesante de pensar. Y otra cosa que hay es un descalabro entre ética y mercado en algún punto, y lo traigo a colación de lo mismo de lo que habla la nota, que ponele, es un tema que a mí me obsesiona mucho, que entonces cuando lo leí a Valle hablar de esto, a quien aparte le mando un saludo porque lo adoro y siempre leerlo es una cosa espectacular, con quien aparte guioné el documental, que a mí me llama mucho la atención esas propagandas de medicamentos, me llama mucho la atención ver la tele y que de verdad sean tantos medicamentos, que también habla del mismo clima de época, en donde vender medicamentos es más importante que la gente vaya al médico de verdad. Ujú. Y que su cuerpo se pueda tocar, sentir y entender médicamente con alguien que te ve. Es decir, la imagen es la que gana protagonismo. El cuerpo está perdiendo protagonismo en muchos de sentidos. hecho, La gente no está cuidando su cuerpo, el sistema está cuidando ese negocio farmacéutico, resignando y renunciando a que la gente le pida consulta a un médico para Si te duele la medicarse. espalda, El dolor vayas para al vos, médico. no. Sí. El dolor para vos no. El Es eslogan verdad. de una. Es verdad. Y así con todo. Es decir, porque a veces hablamos del tema del mambo con el cuerpo, incluso yo empecé hablando de eso, imagen con el cuerpo, con la imagen, que son cosas diferentes y estamos entregando nuestros cuerpos en esta pelea, no poniéndolos al centro, no son los protagonistas de este trastorno. Y en ese mismo sentido, la plata o la ética, de alguna manera, está el tema está como el negocio de las imágenes futuras que no son verdad, que en el video yo lo nombraba, en esto de esta moda de ir a pedir un filtro a un cirujano, que es que es más importante tener algo que alguien quiera comprar que hacerlo bien, y estamos en un momento de mucha mala praxis de cirujanos. Y traje un video. Sí. Ok, perdón. perfecto. No, es que hoy hacerte una cirugía te pone Botox el dentista, digamos, o sea, en el mejor de los Hay casos. mucho como podés mercado de eso. Ir hoy a la tarde a ponerte Botox. Sí, de por gente que por $2. estudió tarot. Sí, tal vez, o sea. suerte, sí. A ver si tenemos el segundo video. Bien. Es de una especie... Tenés un filtro donde se te afina la cara, donde se te afina la nariz, donde se te cambian el color de ojos, el color de piel. Entonces iba con esas referencias y le decía, quiero de esta manera. Y capaz ni siquiera eso iba a quedar bien en mi cara. Incluso ya hoy se llama este trastorno como dismorfia de Snapchat, que tiene que ver con esto, con la utilización de los filtros. En esa última cirugía me tocaron un nervio donde se me paralizó la mitad de la cara y básicamente no podía sonreír, no podía comer, no podía hacer absolutamente nada porque tenía la mitad de la cara dormida. El médico me dijo, bueno, no pasa nada, ya se va a pasar, ya es cuestión de unos meses nomás, que esto se va a acomodar. Si querés, te inyecto ácido hialurónico y botox en la frente. Y yo, ¿de qué me estás hablando si estoy saliendo de una cirugía y tengo una mala praxis y vos me querés seguir tocando la cara? O sea, un médico que le generó parálisis facial en la mitad de la gente, una mina le ofrecía ponerle botox y ácido hialurónico para emparejarlo. El caso de Silvina Luna lo tenía después. Es el más emblemático, me parece. O sea, es emblemático porque representa a un montón de otros. Sí. Y porque también me parece que se relaciona con la industria, la televisión, los medios de comunicación, digamos, ¿no? Con el tejido alrededor de alguna manera. Exacto. Pero me parece irrelevante lo de Silvina Luna, esto y tantos otros, me parece interesante de cómo la plata vale más que la medicina, que es una institución más o menos legítima. Y bueno, y con lo mismo, no existen urgencias institucionales que nos obliguen a ir a tirar abajo y meter presos a esos tipos. Meterlos presos rápido. O sea, no existen o las capacidades estatales para hacerlo o las jerarquías sobre estos dramas para darle una cabida. Y en el medio hay como muchas tensiones existenciales para interpretar culturalmente la época, porque es como el tiempo de la hiperindividualidad, pero una hiperindividualidad de iguales en este tema. Es como, en vez de igualdad ante la ley, como cierta igualdad ante la cámara, como una mimetización de lo que es ser linda, frenético, ¿viste? Es como que te ponen videos de famosas de los 90 y no es que no había mandato de belleza, pero le ves caras distintas, boludo, y ahora no. Particularidades. Sí, como algunas cosas con las que nacieron, boludo. No, y pasa con grandes actrices de esa época, me pasa, no sé, tiene un ejemplo de otro lado, Anne Hathaway, que hace poco vi una película muy mala de ella, pero más allá que la peli era muy mala, digo, esta mina que realmente es una de las personas más preciosas del mundo,
No tiene expresiones, boluda. No sabes si está llorando o si se está cagando de risa. Totalmente. Te amo. Literal así. Te amo. Te amo. No se nota, boludo. No, sí, es como cambian las cosas, como del miedo a envejecer a ser re viejas a los 20, Sí. o sea, como de tenerla como una cosa, bueno, en fin. No, pero eso de ser viejas a los 20 es loco como ni siquiera tiene que ver, o sea, tiene que ver más con una mecánica y una dinámica muy macabra de siempre querer más y más que con la belleza en sí. Total. Porque casi nunca termina más linda. No, O sea, como que siempre es una cosa de Sí. saturación y que tiene que ver más con esa angustia de querer satisfacer a un sistema o lo que sea, que con el hecho de ser bella o no, ¿no? Mm. Bueno, pero bueno, ahí fue que me distraje. En realidad lo que hablaba es de a donde quería volver era la política finalmente. Habiendo recorrido un poco y arbitrariamente cierto clima de época, de vuelta también está Argentina, que como decía antes, es peor. Si las cosas están empeorando en todo el mundo, acaba de venir una apocalipsis. O sea, si nosotros ocupamos este rol en este nivel de trastorno y de locura, que esto esté empeorando en general, significa que acá nos estamos por estrolar contra una pared de una gravedad que no logramos ni dimensionar. No podemos esperar para que parezca un asunto político y de esa jerarquía a que nos aparezca, scrolleando, la noticia de que el gobierno australiano hizo tal cosa en la escuela para no sé qué, o que el gobierno no sé cuánto. Acá hay que inventar algo. O sea, este es el mejor lugar del mundo para inventar algo. En vez del peor lugar del mundo para estar viva, tiene que ser el mejor lugar del mundo para inventar algo desde la urgencia propia, desde el dolor más reconocible y desde el dolor más destructivo. Un comentario muy de clase media, pero... Y para también, como para pasar del dato estadístico como un caso concreto, no sé, tipo, si fueron a Brasil. Te das recontra cuenta. Ay, puta, qué lindo llegar a Brasil y estar en culo y decir, está todo bien, estoy re cómoda acá, sí. Hay culo de todos los tamaños. Es tipo, realmente, es como un... Vas a la costa argentina y es un centro de tortura. Es horrible. Y vas a Brasil y es tipo, Comprar boludo. una bikini en Brasil. Fue re buena. Decís, ay, qué lindo. Sí. Talle No es 8. solo, como ni siquiera es solo, digo, por el tipo, por la diversidad de los cuerpos, sino por el rol que cumple socialmente. Lo que Sí. te sentís es menos mirada. Sí. No es solo como ves a las demás. Ves que hay otra energía en cuanto al tema. Al tercer día estás en culo en el supermercado. Totalmente, Sí, como, sí, sí. vamos, Dices, buena vamos, onda. vamos, no pasa Nosotras nada. vas a la playa y te ves entre distintas mantas que están todas así. Sí, sí. Bueno, voy al mar, ¿eh? Sí. Voy al mar, voy al ya mar, me vengo, cambio ¿eh? y vuelvo con el buzo que hace frío. Ay, qué entiendo. bajón, la puta madre. O sea, de verdad, como hay algo ahí que no tiene solamente que ver con cuál es el modelo, cuál es el mandado, sino con cómo se vive ese tema y digo, el rol que ocupa en la cabeza. Y lo traigo a colación porque si el nuestro es más grave es porque puede ser diferente. También se puede ver de esa manera, digamos, como porque estamos construyendo y abonando consciente o inconscientemente a una manera de vivir esto que no es la única, de hecho es la más grave de todas, entonces hay que sacudir eso con esa importancia política finalmente. Por un lado, y para empezar a enumerar un poco estas opciones o estas salidas, hay que producir información, inventar información, no en el sentido de malformarla, sino de formarla seriamente. Yo, como conté a fin de año, se aprobó un proyecto mío que representó Vicky Freire en la legislatura para hacer un estudio epidemiológico de salud mental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mi primer proyecto aprobado, dicho sea de paso. Creo que parte de ese estudio epidemiológico en el segmento, sobre todo en el segmento de la juventud, pero en general, tiene que ir a preguntar qué pasa con eso. O sea, hay que tener estadística recontra clara de a qué edad pasa, en qué situaciones dicen que pasa, qué ámbitos se lo reproducen con más fuerza. Como manejando un asunto de laboratorio, como manejando sustancias letales, o sea, sustancias químicas peligrosas, porque de hecho lo son. O sea, y me parece que eso es importante. Hablo de información seria, pero vamos a, mientras no la tenemos, a tratar información poco seria. Como dije, hice encuestas de Instagram. Pero primero quiero decir una cosa más. Voy a de vuelta a poner un pedazo del documental. Dale. Pero otro, ¿no? Es el video 3. Lógicamente. Es el video 3 y es el último video. Pensemos algunas ideas. 1. La presencialidad y el presente son la trinchera inmediata para contener este desborde y desarmar esta alienación. Vamos a tener que pensar los estados, la política y la sociedad alrededor de las preguntas sobre cómo generamos descansos, presente y presencialidad. Tenemos que empezar a encontrar excusas para que la gente salga de la casa y se mire a los ojos con otra persona. Tenemos que ofrecer acceso igualitario a distraerte y salir un rato de esta nube y esta burbuja. Reponer el presente y la presencia. No importa dónde estés, de dónde vengas, si podés pagar o no por eso. La ciudad
ciudades tienen que ser tomadas por las experiencias que las encuentran y que forman comunidad. Las ciudades tienen que prepararse para producir esos momentos, que puedas vivir y descansar sin tener que trabajar solo para sobrevivir. Que haya lugares y te quede tiempo para salir de tu neurosis, la física y la digital, y encontrarte cara a cara con otros. Por ejemplo, y en Argentina es una discusión muy contemporánea, la cultura o el deporte son en este contexto, más que nunca, políticas de orden sanitario. Festivales, recitales, olimpiadas, clubes, potreros, lo que sea. No se trata simplemente de una política cultural, de una política deportiva o de una política de espacios públicos. Son todas ellas una política de salud mental. Desde lo chiquito a lo grande, desde que puedas ir a un club a jugar al fútbol un rato, lo más barato posible, hasta que haya un festival de la puta madre, que toda la familia vaya junta a un lugar y una hija se encuentra con los amigos y se pierde por ahí, qué sé yo. Distender un poco la cosa en el camino. Esa es mi primera invitación. Y lo traigo poco. Yo dije eso, no lo dije de verdad, sinceramente, como una hipeada. Me lo tomo como un asunto público. O sea, suena como una parte abstracta, la felicidad en la vida y cómo se la busca, más o menos. Pues yo no me lo tomo como una hipeada, me lo tomo como un asunto público, que es, tenés desbordado el ánimo en todo plano. Hay una crisis de ánimo general para todos, para todo. ¿Qué relaciones humanas pueden ayudar a aliviarlo? ¿Qué políticas públicas hay que construir a su alrededor? Me lo tomo en serio. Y hay un tema con este tema, que me apareció en las encuestas de Instagram, porque yo en las encuestas de Instagram pregunté ¿cuándo sufrís más tu trastorno de conducta alimentaria? Recibí muchísimas respuestas y encontré una paradoja. O sea, en la reivindicación que estoy armando, en la invitación que estoy haciendo, voy a tener una paradoja, que es que esta enfermedad de la imagen va a privar a muchas cosas, va a privar a muchas personas de pedazos importantes de felicidad, porque te dicen que el peor momento de su trastorno de conducta alimentaria son, por ejemplo, ir a comer con amigos. Un plan hermoso, que es una pesadilla, porque ¿qué te pedís? Y como que no querés comer, y cómo haces para caretearla. Más tarde, sí. Ir a una pileta, como decíamos, ir a la playa, irte de vacaciones, compartir casa con gente, ir a comprar ropa, ir a una fiesta, que haya cámaras, es decir, cualquier lugar. Pero aparecían muchos estos ejemplos, ¿entendés? Como pregunto, el peor momento para transitar un trastorno de la conducta alimentaria, que como decíamos es 1 de cada 3 mujeres jóvenes argentinas, son los momentos que nos pueden sacar de este clima de hastío generalizado, son la cura para este clima para esta crisis de ánimo. Entonces tenés un problema, si todos esos espacios de alegría, o sea, si yo propuse una consigna, propuse un horizonte, que se va a chocar con una cosa nueva, incluso si se realiza en las partes que hoy están complicadas. Si todos esos espacios de alegría se vuelven justos económicamente, o sea, todo el mundo puede tenerlos, se vuelven posibles, cercanos, accesibles, si la gente puede ir de vacaciones, si la gente puede ir a comer afuera, si la gente puede estar con sus amigos, tenés a mucha gente a la que le será injusta por esa obsesión, que tiene cortado el acceso por esa obsesión a disfrutar plenamente de algo que es más importante que nunca. Yo creo que hay una crisis de ánimo sustentada en datos que necesita hacer protagónica la producción de espacios de esas características, que el acceso igualitario a distraerte y a pasarla bien un rato es una urgencia de la época, pero es una urgencia que tiene que considerar todos los peros. Y en el camino de recorrer, de hacer el documental un programa político pronto, ojalá, me encuentro con que todas las pibas me dicen que los espacios que son, todas las pibas que están sufriendo esto me dicen que los espacios son la cura, son su enfermedad. Bueno, o sea, entonces pasa a tener una suburgencia dentro de la urgencia, digamos, un carácter específico. Aparecen otras cosas también, pero eso me parece que era importante nombrarlo. Que la familia también es un lugar difícil para esto, porque una cosa que también se repite mucho es la mamá como el lugar más jodido de este tema, y no quiero generalizar, obviamente. Pasa que a nuestras madres cuando vas creciendo te das cuenta que a tu mamá la educaron en otra época, pero de la misma manera, qué sé yo, por ahí tomaban... Es una herencia de traumas. Anfetaminas como de manera legal, y estaban recontra en una, y se va heredando porque a ella se lo heredó su abuela y así. Es un dominó de traumas absoluto. Es un dominó de trauma total. Sí, y la escena clásica de llevando a una hija al nutricionista como si fuese el ginecólogo, ¿no? Como, bueno, ya es la edad. Obligatorio. Ya es la edad, te llegó la edad de ahora ir al nutricionista a la dietita. Mujeres y madres trastornadas intentando cuidar a sus hijas trastornadas y muchas veces en eso volviendo a trastornar o normalizando ese trastorno, herencia de traumas, cadena de traumas. Y hay que discutir y reformular ese ámbito, sobre todo confío en ese ámbito, a que se puede llevar esto a la conversación pública y ponerle una alarma sobre cómo se sienten las hijas de alguna manera y romper la rueda. Porque algunas están re locas. Son terribles. No, tremendo. Historias propias. Desolador. Son terribles. Qué bueno que no lo estoy Les viendo. mando un abrazote a Pues me quiebro. todas. No, sí.
Porque hay paradigmas de madres re locas con el tema, tipo Yolanda Hadid es como un chiste totalmente normal de una madre que totalmente se obsesionó con que las hijas sean modelos. Sí. Pero también hay muchas que con amor, que saben que si no son flacas las hijas van a sufrir. Y tienen razón. O sea, entonces, digo como trabajar integralmente en ese aspecto, pero pensar en cómo reformular también ese ánimo. O al menos como poner esa, me copaba traer esa cuestión para justamente esas madres que lo hacen con amor de alguna manera, que son muchas las pibas que dicen que el lugar que más les cuesta es su mamá, que es la primera que está como policiándole ese tema. Tengo la ilusión de que es un espacio que tiene más propensión a cambiar, digamos, o más apertura a cambiar, que eso que llamamos sistema, a lo que claro no hay que renunciar, y que ahí hay también muchos elementos, o tal vez los más protagónicos, pero ahí pensando algunas cosas. No son pavadas ni la ley de talles ni la regulación de publicidades. No son pavadas en este punto. Son el paisaje en el que se da la discusión. Y si vos lo pensás como un primer asunto de salud en Argentina, hay espalda para decir esto es algo que hay que regular de alguna manera. Y obviamente Internet, que nos queda más lejos nacionalmente, pero que no, pero que digo, creo que es una conversación que hay que producir, tipo, llegamos hasta acá, qué partes nos gustan más y qué partes nos gustan menos, digamos. En Internet cualquier persona dice cualquier cosa, hay discusiones que se están dando sobre esto. ¿Podés dar consejos nutricionales si no sos nutricionista? Está bien, pasa como si nada. Hay cosas que hay que poder etiquetar. Te habla una persona desde este lugar, no desde este otro, que hay que certificar cierta responsabilidad y conocimiento. Sé que suena un poco inalcanzable lo que estoy diciendo, pero si ni siquiera se puede nombrar, más que inalcanzable pasa a ser inexistente como problema. Existir existe, y tal vez empezar por la batería de soluciones que ya circulan nos pone un poco más cerca de inventar otras, que se nos ocurran algunas un poco mejores. Pero no es naif empezar al menos nombrarlo, pues ni siquiera se lo nombra, es la selva y ya está. Creo también siempre en las escuelas como espacio importante. Y como siempre se confunde, voy a expresarme de manera muy precisa, sobre todo se confunde cuando traigo el tema a la columna. Cuando hablo de las escuelas no hablo de lo que tienen que hacer los docentes. Hablo de lo que tiene que hacer el sistema educativo. Creo que lo deben llevar adelante incluso equipos diferentes a los equipos docentes. El abordaje de este tema, especializado sobre estas y otras tendencias digitales. Los docentes hoy son mejores que el sistema educativo propiamente dicho porque actúan en tiempo real y por contacto directo. Por bajarlo a una cosa más normal. Le pasa algo frente a ellos y reaccionan a eso que pasa y con un contacto literal con un alumno. El sistema educativo está disociado de ese contacto y está disociado de ese sistema real. Los ministerios de educación tienen que diseñar, aparte lo hacen sobrepasados y ganando muy poca plata, los ministerios de educación tienen que diseñar dispositivos de alerta temprana y en tiempo real de tendencias digitales. O sea, a una escuela al Ministerio de Educación le tiene que sonar alarmas locas cuando en TikTok esa semana billones de adolescentes están viendo, por ejemplo, les digo un desafío que existe de verdad para no inventar, que es un challenge de ponerte unos anteojos de sol en la cintura, a ver si tu cintura mide menos o no que esos anteojos de sol. Necesito 12. Yo necesito una fábrica de Ray-Ban. Necesitas esos que ponen en las playas tipo Sí. todo tipo como, no, aquí estamos locos, un anteojo de sol. Completamente ¿Cómo vamos a querer entrar ahí? Es re chiquitito, ¿Por qué la puta queremos madre. entrar ahí boludo. además? ¿Por qué? Dame los anteojos gigantes de la playa, no tengo problema. Dame los de cotillón de los Sí, casamientos. ese quiero. Quiero el de cotillón del de carnaval, creo que. No, pero boludo, tiene que haber una alerta roja en el Ministerio de Educación, de tipo, hay que bajar una data acá. O sea, que haya una interacción más constante. Como para decir, che, no está bueno por anteojos de sol para ver si estás ok o no. No es esa la manera en la que se mide un cuerpo saludable. Y mandar gente cada semana por ese tema a las escuelas de manera extraordinaria a decir algunas cosas. Capaz flasheo, no sé, pero experimentar. Probar algo como si nos importara, probar algo como si se estuviese yendo toda la mierda, que de hecho lo está haciendo, porque como dije, lo que habría es un laboratorio. Lo que me propongo y les propongo es convertirlo en un asunto común y un asunto político. Porque como decíamos al principio, la única razón que existe para explicar por qué carajos esto no es, no sé, la primera causa nacional, pero una muy relevante, es que le pasa más a las minas. No hay otra explicación. A los tipos les pasa también, pero les pasa más a las minas, entonces no merecemos política, no merecemos medios, ni Estado, ni hospitales, no merecemos conversación sobre el tema que está enfermando y matando a las más pibas. Además, obviamente, es algo muy tratado en la liturgia feminista que vinculaba que como esto, no sé, desde Bell Hooks hace décadas en adelante,
la imagen es la carnada para que no peleemos nosotras mismas por el resto de la vida. Ser linda toma demasiado tiempo y no es opcional y es una gran manera de mantenerte muy pelotuda y distraerte del potencial que tenés para discutir los demás aspectos de la vida que te los mereces y que tal vez sos mejor que los demás. Pero no pasa y... Repito, sí, tal vez no quieran que sea la primera causa nacional, pero una importante. Para mí, por ejemplo, es un tema de jerarquía onda adicciones. Y no es que el tema adicción está tratado perfectamente. O sea, lejos está. Pero está más tratado. Y este tema no alcanza ni eso, ¿viste? O sea, ni algo que no está bien tratado en Argentina. O sea, hasta algo que no está tan bien tratado en Argentina, que son los pibes con adicciones, está mejor tratado que este tema. Que estadísticamente también es como muy relevante, me parece. Y creo que ahí hay también hay una... Dentro de la injusticia hay también una selección de género. De hecho, comparándolo con otro fenómeno de época, que son las apuestas online, que afectan más a los varones, hay más conciencia de Total. que es un problema de esta época y de los dispositivos digitales. ¿Qué hacen en Internet? Los adolescentes varones ocupan mucho más la conversación pública. Sin ir más lejos, el Congreso discutió algo de eso y no es que tomó todos los medios de comunicación, pero apareció por ahí dando vueltas. Y lo que están haciendo las pibas con Internet, después vemos. A mí me gustaría que se trabaje sobre las dos, digamos. Y ahí se está tirando cabeza una generación, y es la generación que viene, y ahí se va a perder entonces el mundo que sigue, de alguna manera. Para ir cerrando, como siempre, soy en algunas cosas más optimista de lo que la realidad indicaría. Suelo ser muy pesimista en cosas que tal vez no hace falta ser tan autoflagelante, y a veces más optimista de lo que la realidad permite en algunas otras. Pienso que lo vamos a resolver. Pienso que podemos resolver este tema, que vamos a resolver este tema. Quiero que lo resolvamos. Seguro mucha gente quiere resolverlo y ya nos vamos a encontrar. Hoy hay diputadas nacionales como Lilia Limón. Hoy hay diputadas nacionales como Lilia Limón que dieron talleres sobre cómo decirme gorda a mí en Twitter. O sea, daban talleres a pibes para explicarles cómo decirme gorda a mí. Yo te imagino que pases el minuto 15 de este taller, como Sí, boludo. decirle gorda. Es tipo así, decirle termotanque es mi alumno, Ay, ya por fue. favor, Y Lilia tienen Limón. razón, como lo hacen bien en sentido, es la parte que más locas nos tiene. No, esto es patético, no me está No, mucha gente en el chat. No, quiero retomar sintiendo porque esto. quiero rematar mi coso. Y no quiero terminar así. Es diputada de la Nación, dio un taller sobre cómo decirme gorda a mí en Twitter y vamos a destruir esa política decadente, patética. Esas pelotudas no van a volver a ser diputadas. Es la última vez que entraron a lugares así, pelotudas como ella. Vamos a armar una mejor, una nueva. Vamos a tener ministros nacionales que van a rendir cuentas, así como rinden cuentas sobre la inflación, de que estamos bajando los trastornos alimenticios en Argentina. Van a pasar ambas a la vez. Y estoy muy convencida de que Argentina nos va a abrazar a nosotras, las que estamos trastornadas, y tal vez este tema nos hace llorar y vamos a pasarla bien más seguido. Estas fueron las sospechas de Ofelia Fernández de esta semana. La Gracias. gente está chocha, te agradece muchísimo y Sí. te abrazan mucho desde el otro lado. No, y todos compartiendo, todas en realidad compartiendo historias muy impresionantes. Tremendo. En 3 renglones Sí, ya. te asustás, Sí, salí sí, corriendo. Sí, sí. Hay historias muy, muy, muy fuertes. Gracias, Sofe, por venir hoy. No hay de qué. ¿Vas a estar este año en Gelatina? Te estamos haciendo esa pregunta a todos esta Sí. semana. Ah, sí. A todos los que sabemos que van a estar. Y pronto que- A todos los que sabemos que van a estar. claro. Si no es rarísimo. A nosotros les decimos, ¡suerte! No, mentira. Chao, Todos eso van a van a estar. Todos van a estar. Yo voy a Todos. estar. Vas a estar. Ofelia Fernández va a estar en Gelatina en el 2026. Vamos a hacer una breve tanda que no estaba planeada. Te doy 4 segundos, querido Nehuen, para que la busques. ¿Ya lo tenés? Hacemos una breve tanda y ya venimos con la última media hora de Industria Nacional.